Bueno, algo sí pasó también para poder ser aprobado. En este caso vamos a ver en la diapositiva, vamos a ver el primer punto, que es el aprobado. ¿Quién fue el aprobado? Vamos a leer en la Biblia, dice en Génesis 4:2, menciona, dice que cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas. Es interesante ver que Caín era el mayor, pero Dios registra a Abel como el mayor, mejor dicho, en primer lugar pone el nombre de Abel. Y a mí me llamó la atención por qué ponía el nombre de Abel. ¿Por qué? Porque cuando una persona le agrada a Dios, definitivamente lo toma en cuenta, ¿no? Y Abel, al parecer, estaba viviendo una vida agradable al Señor y por esa razón el Señor lo considera y pone su nombre en primer lugar. Y me ponía a acordar, eso sucedió también con Bernabé y Pablo, ¿verdad? Bernabé y Saulo primero, y después ya en la ejecución, en la obediencia, en la trayectoria de la vida de Pablo y de Bernabé, pone a Pablo primero y luego a Bernabé. Igual pasó con Aquilas y Priscila, primero el hombre, después la mujer, pero al parecer la mujer era la más efectiva dentro del ministerio y después pone a Priscila y después a Aquila. Entonces, no solamente vemos esto en el Antiguo Testamento, sino que también se repite. Quiere decir que cuando tú eres de agrado vas a llamar la atención al Señor porque estás complaciendo su corazón. Y por esa razón es que Abel es mencionado primero, ¿no? A pesar de que él era el menor, ¿no? Y la Biblia nos menciona en Mateo 23:35, dice que la sangre de Abel, el justo. ¿Y por qué le llama el justo a Abel en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de diferentes tiempos. Pero Dios ratifica la obra justa de este hombre. ¿Por qué? Porque el hombre justo es un varón de fe. Y vamos a ver que Abel se movía todo por la fe. La fe en su corazón hacía que él hiciera muchas cosas. Qué importante es la fe, pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, vemos acá que él lo llama justo porque era un varón de fe que hizo lo correcto para poder agradar a Dios. Y esa debe ser nuestra vida. Pero vamos a seguir con la lista de esta aprobación. Así como ustedes han aprobado a la cigüeña, ¿no? Que les ha encantado. Entonces, igual Dios aprobó a Abel. Y entonces vamos a ver acá en esta lista que Abel trajo, ¿qué cosa trajo? Dice el texto que trajo los primogénitos de su oveja. No está hablando de una, está hablando más de una. Los primogénitos de su oveja, o sea, el fruto primero, ¿verdad? Lo trajo para Dios. También dice el texto que trajo lo más gordo de ellas. Entonces los tenía bien alimentados, ¿no? Entonces Jehová mira con agrado a Abel y justamente ve con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque su ofrenda fue porque creyó en Dios. Ese es el factor por el cual Abel trae la ofrenda, porque tiene fe en Dios. Y la Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe nos motiva a hacer muchas cosas. Si tú tienes fe en Dios, tú vas a creer en Él y vas a querer agradarle en todo, pero si no tienes fe, no va a pasar mucho en tu corazón, ¿no? Entonces vamos a ir viendo por qué Abel fue justamente aprobado. Ahora dice, el texto que hemos leído dice que tenía varias ovejas, al parecer cuidaba bien a sus ovejas que se estaban reproduciendo, ¿no? Y que también habla de que estaban gorditas, quiere decir que estaban bien cuidadas, estaban bien alimentadas, ¿verdad? Y cogió lo más gordo de ellos, o sea, no cogió lo raquítico como hicieron los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, ¿no? Sino de que él escogió lo mejor, lo más gordito y se lo dio al Señor. Es interesante ver que él elige lo primero, ¿no? Entonces, imagínense, aún no existía la ley en esos momentos, ¿no? Pero él está dando más que el diezmo, porque está hablando de los primogénitos de sus ovejas, está hablando en plural, quiere decir que él está dando más de una oveja. No se sabe si es dos o tres, pero está hablando en plural. Y él está diezmando lo que Dios primero le había dado y él reconoce eso y quiere presentarlo como un sacrificio agradable delante del Señor y no existía todavía la ley. Es interesante. Pero la fe es lo que le motivó a dar su ofrenda.
porque creyó en él. Por eso es que la fe fue agradable justamente para el corazón de Dios y de esa manera lo aprobó. Vamos a ver entonces en el siguiente que hay un objetivo. Hay un objetivo, por favor, activen esa diapositiva. Hay un objetivo. El objetivo de Abel fue agradar a Dios. Esa era su meta, era el objetivo y él lo hace. Entonces, su ofrenda fue intencional. ¿Cuál fue la intención? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque quería darle le estaba dando lo mejor, no estaba dándole lo peor, sino lo mejor. Y de esta manera él estaba aplicando lo que había aprendido en este caso de Adán y Eva. Adán y Eva aprendieron bien la lección, después de haber sido echados del paraíso, ¿verdad? Aprendieron bien la lección y se lo transmite justamente a sus hijos. Él fue el receptivo, Caín lamentablemente no. Y miren lo que dice el texto en Hebreos 11:4. Menciona por la fe, ahí está, ¿no? El requisito importante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está hablando Dios de la calidad de la ofrenda que Abel estaba ofreciendo justamente a Dios. Y lo dice en el Nuevo Testamento, estamos hablando de muchos años, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos ver acá es que Abel fue un hombre justo, pero también es un ejemplo para nosotros. Y por esa razón nosotros vamos a ver que Dios justamente da testimonio. Next, por favor. Dios da testimonio de lo que Abel estaba haciendo. Dio testimonio, fue aprobado, ¿verdad? Porque vio la actitud de su corazón, vio también gratitud en su corazón, vio desprendimiento en su corazón. Él no fue mezquino al poder dar, dio varios, fue lo más gordito, ¿verdad? Y simplemente fue de su rebaño, fue lo mejor que tenía, fue en el tiempo preciso. ¿Se imaginan ustedes que él haya esperado el tiempo y que después esas ovejitas, esos corderitos hayan sido más viejos y ya se volvían corderos viejos, ¿verdad? No, él lo hizo en su tiempo, o sea, estaba tan al tanto de poder ofrecer al Señor lo mejor que tomó el tiempo, invirtió, dio de lo suyo, no pidió prestado a nadie una oveja, no, fue de lo suyo, lo llevó al Señor y de esta manera todo lo que hizo fue porque fue movido por la fe. Entonces la fe en el Señor nos va a ayudar a poder entender que cuando nosotros servimos, que cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros estudiamos, aun cuando cocinamos, todo lo que nosotros hacemos es porque creemos en el Señor y lo hacemos para Él. Entonces la fe nos va a mover para hacer todas las cosas y para poder justamente agradar a Dios, ¿no? Entonces, next, por favor. Entonces, Él demostró que su prioridad, Abel demostró que su prioridad era Dios y por eso es que dio lo mejor, la mejor parte. Pero en esta ofrenda, ¿qué requirió? Requirió muerte y derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que expiar el pecado. Eso es lo que él aprendió. Entonces, simplemente el pecado, ustedes saben muy bien que involucra muerte. Por eso este sacrificio tenía que tener derramamiento de sangre, porque era la clase o lo que le había enseñado Dios a sus padres y que después en el tiempo simplemente el derramamiento de sangre iba a cumplirse en el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces es importante poder considerar que para vencer el pecado tiene que haber muerte y tiene que haber sangre para la remisión de pecados, porque estamos hablando en ese contexto, ¿no? De esa manera. Entonces, eso hemos visto la importancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver justamente que Dios, bueno, Abel dio lo más, lo especial de su rebaño, ¿no? Y de esta manera lo hizo en una forma voluntaria. Nadie le obligó a hacerlo. No lo hizo por competir con su hermano, lo hizo en el tiempo de vida, ¿verdad? Y en este caso fue un cordero, es interesante ver esto, que fue un cordero para un hombre. Luego en el pueblo de Israel, cuando tenían que celebrar la Pascua, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, fue un cordero para la familia. Y en Cristo, en el Nuevo Testamento, fue un cordero inmolado para todo el mundo, como lo vemos en Juan 1:29.
¿Se dan cuenta ustedes la proyección del plan de Dios? Pero el plan de Dios de redención empezó en el Génesis, cuando Dios le da la promesa a Adán y Eva, y ahí revela su propósito de su corazón y se plasma a lo largo de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y se culmina justamente en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Qué interesante poder ver esa figura. Entonces nosotros no podemos decir que el plan de salvación solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. No, se habla en toda la Biblia, podemos nosotros justamente saber sobre esto. Ahora, viendo la aprobación de Dios hacia Abel, es por lo que él presentó en el altar. Cada vez que nosotros hacemos algo, aún cosas pequeñas, tú tienes que presentarlo delante del altar. Tú no sabes lo que sucede cuando presentas delante del altar los frijoles que vas a hacer ese día. Cuando tú vas al mercado y presentas delante del altar, que caigas en gracia hacia tu casero. Cuando tienes que ir a la oficina o subir a un micro, ¿no? Cuando te tienen que cobrar, voy a decir buenos días. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia de Dios y quiero agradarle a Dios aún en el saludo que puedo tener con mi prójimo que me encuentro en la calle que no conozco. Entonces, en todo momento, tú tienes que presentar esto delante del altar. Por eso vamos a escuchar esta canción que justamente habla del altar. Tu fuego arda en mí, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye, fluye, haz tu voluntad aquí, Espíritu de Dios. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. El
Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. El altar, todo, pues eres tú lo que tu fuego ven, arde en mi interior. Dios fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior. Dios fluye hoy, fluye hoy. Eres tú lo que anhelo, eres tú lo que deseo. Oh Jesús, oh Jesús. Ven y lléname una vez más. Ven y avívanos una vez más. Ven y tócanos, quebrántanos. Oh. Así es, y en el altar todo lo rindo, ¿verdad? En el altar todo lo anhelo. Y es eso lo que tenemos que nosotros tener también presente cada día, en cada momento. Una de las cosas que quería mencionarle es de que todo lo que nosotros hacemos en el día tiene una intención. Todo, absolutamente todo es intencional. Cuando tú preparas una comida en casa, tienes una intención. Es una intención buena, ¿no? De poder agradar a tu familia, a tus hijos, llenarles el estómago. Cuando tú dices una palabra, también es intencional. Quieres construir, quieres destruir, quieres ofender, quieres bendecir. Cuando tú ayudas a alguien en tu trabajo, es para ganar más puntos, es para poderle hacer la vida un poco más tranquila. O sea, todo tiene una intencionalidad. Y la intención de Abel fue agradar a Dios. Por esa razón te animo a que cada día nosotros, en toda la intención que tengamos, siempre sea que esté puesta delante del altar. Hemos visto entonces la parte del aprobado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la parte del desaprobado. Definitivamente tenemos ahí el otro currículum, ¿verdad? Y el otro currículum, bueno, el primer currículum era de Abel, y ahora el segundo currículum es de Caín, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a él. Y acá hay muchas cosas que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? De las cosas que tenemos que cuidarnos. Y vamos a leer, dice en Génesis, capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí no había nada malo, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Entonces, vemos acá, llevó solamente un fruto, no lo escogió, como en el caso de Abel, ¿no? Entonces, solamente es como cogió un atado de algo que tenía ahí y trajo una ofrenda. Bajo su perspectiva era una ofrenda. Pero dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hace dos preguntas importantes que también lo vamos a desarrollar. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vamos a ver nosotros el siguiente, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de Caín? Bueno, Caín, según el texto que hemos leído, fue el labrador de la tierra y no hay nada de malo. Ustedes saben que también Adán fue el guardador, ¿no? de la tierra. Eso fue una de las primeras tareas y no había pecado en esos momentos. Pero acá Caín solamente trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. No se dice su motivación, no se menciona su cuidado o la inversión del tiempo, solamente trajo una ofrenda, pero de acuerdo no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo justamente a su perspectiva. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, como acabamos de escuchar en la canción, cuando presentamos las cosas en el altar, lo que tiene que hacer es aceptable delante de Dios. No podemos llevarle cualquier cosa, ¿no? Delante del Señor. Entonces, él solamente presentó un fruto de la tierra, nada más de acuerdo a la perspectiva que él tenía. Pero acá vamos a ver un montón de cosas definitivamente en este tipo de ofrenda que lamentablemente desaprobó la acción de Caín. Así que vamos a ver que su ofrenda no mostraba en primer lugar, no mostraba la fe en Dios. Por eso es que él lleva una ofrenda, pero de acuerdo a su criterio y no fue con fe, porque con fe era justamente poder presentar un animal de sacrificio, ¿no? Lo que había aprendido de sus padres. Entonces, la falta de fe fue justamente que Dios rechazó su ofrenda. Porque cuando no hay fe, entonces no hay una correcta disposición en el corazón de uno. Si tú haces las cosas sin fe, por ejemplo, si haces un servicio, ay, bueno, porque me toca hacer el servicio, ¿no? Entonces, pero no lo haces con fe, porque todas las cosas que nosotros hacemos son para la eternidad y no lo haces con fe, entonces simplemente Dios no va a aceptar esa ofrenda que tú estás presentando. Aparentemente estás como metida en el servicio, pero tu corazón no está ahí porque no estás creyendo en Dios, lo estás haciendo por obligación, ¿no? Pero sin creer en el Señor. Entonces, cuando no hay esa disposición, Dios tampoco no la va a aceptar. Entonces, el tipo de ofrenda de Caín, el tipo de ofrenda que Caín dio mostraba realmente cómo estaba su corazón. Y me acordé que hace mucho tiempo mi esposo me decía, ¿no? Porque el COAT, ustedes saben que ellos son los que administran los diezmos y las ofrendas y bueno, contabilizan todo. Pero ellos a veces le compartían a mi esposo, le decían, pastor, a veces han dado unos billetes más viejitos que están que se rompen. O hemos encontrado monedas antiguas que no valen nada, ¿no? Hasta inclusive monedas de plástico, ¿no? Del juguete de su niño. Entonces, y me acordé de eso, decía, bueno, el que ha dado la ofrenda revela su corazón, definitivamente, que no, Dios no es importante, no es su prioridad, simplemente está dando lo que le sobra, ¿verdad? Y entonces de esa manera ha llegado a las alforjas de la iglesia, ¿no? Pero eso revela el tipo de corazón que uno tiene. Y en este caso, Caín también solamente tomó una ofrenda pero no se involucró, no hubo una disposición, ¿no? Y entonces él sabía muy bien qué es lo que tenía que presentar a Dios, pero simplemente no lo hizo. Entonces, en el versículo 5 nos menciona y dice que no miró con agrado a Caín ni la ofrenda suya. Definitivamente, si no había una disposición, si Caín no creía en Dios, jamás iba a agradarle, porque no había fe en su corazón para con Dios. Entonces, pero es increíble ver de que fue la decisión de Caín en poder entregar este tipo de ofrenda, pero vamos a ver nosotros las reacciones del que fue desaprobado. Entonces vamos a ver ahí que Caín simplemente no estaba haciendo la voluntad de Dios,
Pero a pesar de eso, hemos leído en el texto que él se ensañó mucho, de tal manera, dice, quiere decir, en otra versión dice que él se enojó muchísimo. Ahora, cuando encima que había hecho mal, encima se enoja, me hizo recordar que los chicos de ahora, sobre todo los adolescentes, los hijos, no les gusta que le digan nada de las cosas. Hacen las cosas mal, pero no les gusta que le llamen la atención porque se enojan. No sé si les ha pasado a ustedes. Ustedes llaman la atención y encima se enojan, pero han hecho mal porque ha sido la decisión de ellos. Entonces recordé un texto que dice en Santiago 1:20 y dice, y esto es una enseñanza también para nosotros, porque a veces nosotros podemos enojarnos por cualquier cosa, pero el texto dice, el Señor dice que el que se enoja no obra la justicia de Dios. Y esto está en Santiago 1:20, ¿no? Entonces, el enojo que nosotros podemos tener en nuestros corazones jamás va a producir una rectitud que Dios desea. Porque el enojo nos va a llevar a diferentes cosas. Entonces, cuando tú tienes una reacción, cuando te están llamando la atención, porque en este caso Caín había sido desaprobado y por eso que se enojó y le cayó su semblante, entonces simplemente él había tomado una decisión equivocada y no estaba queriendo que le llamen la atención. Pero el enojo, como dice Santiago, si no obra la justicia de Dios, o sea, jamás va a producir un corazón correcto, entonces el enojo puede llevarlo a otras cosas como lo hizo en este caso en Caín. Entonces, Caín cuando se enoja es su primera reacción, ¿no? Y también su decaimiento fue inmediato. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que las reacciones primeras van a hablar de la esencia de lo que estamos hechos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente, por favor. Vamos a ver que las primeras reacciones hablan de la esencia de nuestra vida, de nuestra real naturaleza. Una de las cosas que siempre he enseñado es que las acciones se pueden medir, las reacciones no. Las reacciones suceden inmediatamente. Y en el caso de Caín, está sucediendo inmediatamente su enojo y que decayó su semblante. Estaba decaído el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había rechazado, porque él tomó una mala decisión. Y me acordé de un caso de una hermana que estaba en servicio y ella se había caído, no le habíamos visto, se había caído y viene y dice, ay, me he caído, me está doliendo, un poco, bueno, toda suavecita vino, ¿no? Me está doliendo aquí y decía, uy, ¿qué pasó? Entonces, no, bueno, nosotros preocupados y se vuelve a caer, se volvió a dar un porrazo y renegó. O sea, la primera caída nosotros no la habíamos visto, pero ella venía así un poco adolorida, etcétera, y de repente se tropieza y se cae otra vez. Y, uy, y salió, pues, explotó. Entonces, la primera no la vimos, porque fue una acción, ¿verdad? Que ella estaba simplemente, ah, me he caído, qué sé yo. En el momento en que se cayó la segunda vez, ahí se vio su reacción y la esencia realmente, porque comenzó a renegar y todo eso, ¿no? Entonces, por esa razón les menciono, ¿no? O sea, las acciones se pueden medir, las reacciones no se pueden medir. Pero en las reacciones uno puede ver de qué está hecha esa persona. Yo le digo mucho a los jóvenes, a los que desean a veces casarse, a las señoritas sobre todo, yo le digo, tienes que conocer bien a la persona que te está de alguna manera pretendiendo, ¿no? Tienes que ver sus reacciones, más que sus acciones, porque en el caso de las chicas, ¿no? Un chico que esté ahí pronunciándose, los chicos llenan de detalles a las chicas, ¿verdad? Porque son acciones medibles, pero a las chicas siempre les digo, vean sus reacciones, ahí está la esencia de la vida de ese joven, ¿no? Entonces, igualmente, si ustedes van a aconsejar también, igual, pueden ustedes ayudarles de esa manera. En el caso de Caín, tuvo una reacción inmediata y sus reacciones, las dos no fueron buenas, porque su corazón ya estaba chueco, ¿no? Y eso lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Entonces, y una de las cosas que le decía a mi esposo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, para mí fue una radiografía de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue una prueba difícil para todos, muy difícil, pero ¿cuántos han desaparecido de la iglesia?
Y les digo eso, que no solamente sucede en San Juan de Miraflores, ha sucedido en otras congregaciones. Ustedes saben que yo me reúno en el Global Kids de niños, ¿no? Y trabajamos 12 iglesias y también en Mujer y Misión, también tengo otro comité y también trabajamos, y bueno, como pastores estamos siempre hablando de cuando necesitamos servicio de la gente, está escasa la gente porque ya no están en la iglesia, se han desanimado, entonces hay reacciones ante la pandemia que han sido a veces lamentables. Hay un remanente que sí, está ahí permanente, pero hay otro grupo que ya desapareció. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta presión de la pandemia ha sacado una radiografía de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el remanente que queda? ¿No? ¿Cuál es el remanente que queda? Eso lo vamos a ver el 15, ¿no? De esa manera. Todos los valientes, no estamos ahí sobreviviendo de esa manera. Pero en el caso de Caín, bueno, volvemos justamente, él no aprobó el rechazo de Dios, sino que en primer lugar, él reaccionó primeramente con Dios, porque se enojó con Dios, y después se enojó contra su hermano también. Así que vamos a ver un cuadro de lo que puede estar pasando en nosotros. Next, por favor. El enojo hemos visto que es una reacción, pero si tú mantienes el enojo, ya es un pecado. Porque de hecho que el enojo va a tener frutos, ¿no? Entonces, cuando tú conservas en tu corazón este enojo, en el caso de la mujer, porque somos más resentidas, más sensibles, ¿no? Entonces, si tú guardas este enojo en tu corazón, es como una bomba de tiempo, ¿no? Que va a producir otros sentimientos más. Entonces vas a acusar, te vas a quejar, etcétera, vas a llorar, vas a explotar, vas a hacer tus berrinches, etcétera, y simplemente no te va a ayudar. Entonces, ¿por qué? Porque ya prendieron la mecha en ti. Entonces, es cuestión de que simplemente pase el tiempo, este enojo toma todos tus sentidos, ¿no? Y simplemente puedes explotar. Pero acabamos de leer en el texto que el enojo no produce hacer lo correcto delante de Dios, así que tienes que cuidar. Ahora, ¿por qué la gente se enoja? Bueno, aparte de Caín, ¿de qué otras cosas nos pueden enojar? En primer lugar, el enojo es porque los demás no hicieron lo que yo quería o no reaccionaron como yo quise que reaccionaran, ¿no? Entonces, eso puede suceder que ocasione un enojo. Pero vamos a ver otro cuadro también, ¿no? Que el enojo puedes tú enojarte contigo misma, porque de repente no hiciste algo bien y dices, ay, ¿por qué no hice? Te enojas contigo misma. Pero cuando te enojas contigo misma, es mucho más fácil perdonarte a ti misma, ¿no? Entonces ya como que te haces un poco la loca y simplemente sigues adelante, ¿no? Pero en el caso de Caín, él tomó una decisión incorrecta, ¿no? Y encima se enojó. Ahora, vamos a ver un poco cuando hay una mala disposición, next, por favor, cuando hay una mala disposición y una mala acción, ten por seguro, querida hermana, que si tú no tienes una buena disposición de hacer las cosas bien, ten por seguro que vas a tener un resultado. Siempre hay un resultado de nuestras malas acciones. Y cuando hay resultados, vienen malas consecuencias porque han habido malas decisiones. Y cuando hay malas consecuencias, el problema es que uno no quiere enfrentar las consecuencias y los resultados que hay de nuestras malas acciones. ¿Cuántas veces tú has metido la pata, verdad? Has tomado una mala decisión y dices, uy, ¿y ahora qué hago? Claro, van a venir las consecuencias. Y tú no quieres afrontarlas. Y vamos a ver dos ejemplos muy comunes, aún en la iglesia muy comunes. Así que vamos a ver el primer ejemplo, lo que pasa muchas veces en los jóvenes el día de hoy. Entonces, aquí en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Cuando un joven está con la dopamina totalmente elevada, está enamorado, o la señorita también, y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ellos han tomado una mala decisión, ¿verdad? Se han dejado llevar por sus pasiones, ¿no? Su decisión ha sido incorrecta y definitivamente vienen resultados, que eso lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando toman malas decisiones, ¿no? Entonces,
hay resultados, por ejemplo, la chica sale embarazada, no quieren ese embarazo, y me ponía a pensar y me horroricé. ¿Por qué? Porque hay millones, millones de abortos. Y yo decía, Señor, si hay millones de abortos, es porque han habido millones de malas decisiones. Y si han habido millones de malas decisiones, ¿en qué están metidos los jóvenes? Porque son los jóvenes, las señoritas, los que se meten en ese problema, bueno, desde la adolescencia. Entonces decía, Señor, ¿cómo está el mundo? Si hay millones de abortos, de verdad me horroricé pensar solamente en eso. ¿Y qué sucede? Y me ponía a pensar de que cuando las chicas se embarazan y han tomado una mala decisión, entonces, ¿qué ha sucedido? Tienen embarazos asustados, con miedo, que ocultan su embarazo porque no se den cuenta los padres. Y mientras ellos ocultan, y dije, wow, señora, ha crecido la estadística de los niños autistas. ¿Y por qué? Porque el embarazo lo llevan mal. Y todo ese miedo, todo ese temor, toda esa, bueno, todo es, esa vergüenza que la mujer pasa para ocultar su embarazo, todo eso lo está transmitiendo al bebé. Y por eso es que se registran las estadísticas de autismo en niños especiales. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido absorbido por el niño. Entonces los embarazos enferman emocionalmente a los niños y por eso tenemos ese tipo de niños con mayor cantidad en el día de hoy. Y yo decía, wow, Señor, tanto pecado hay, por eso es que los niños nacen de esta manera enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes no quieren afrontar ninguno de estos problemas. Han tomado una mala decisión, pero no lo quieren enfrentar. Hay sufrimiento en el caso de los padres, la mamá por lo general es la como que apantalla más, un poco más, ¿verdad? Se vuelve la mamá de los nietos y cuando ya no es su rol, ¿verdad? Y entonces más recae en la mamá, el hombre tiene otra forma de pensar, ¿no? A veces los padres en conjunto se enojan y expulsan a sus hijos, ok, tú decidiste, ok, te me vas de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué comienza? Hay un problema, porque, pero son consecuencias que los chicos tomaron una mala decisión como Caín, ¿verdad? Pero no quería pagar el resultado. Entonces los jóvenes de ahora también hacen eso, toman una mala decisión y no quieren pagar el resultado. ¿Y qué sucede? Hay vidas truncadas, en el caso de las chicas, de los chicos, sobre todo las chicas, que salen embarazadas, simplemente ya no pueden continuar ni su carrera, ni sus estudios, algunos se quedan en tercero de secundaria, en cuarto de secundaria y ya no prosiguen. Entonces también los jóvenes sí quieren disfrutar de su momento, pero no jamás ven las consecuencias. Y cuando ven las consecuencias, no las quieren pagar. Eso es lo que pasó con Caín. Vamos a ver el segundo caso ya de gente adulta. Por ejemplo, sucede mucho. En el día de hoy, lamentablemente, escuchaba una estadística que dice que el 2% son matrimonios estables en el Perú. Quiere decir que se han casado civilmente, por iglesia, etcétera, son matrimonios. Y el resto de los que están en convivencia son no matrimonios. O sea, hay fornicación, etcétera, todo eso, adulterio, lo que sea, ¿no? Entonces, imagínense en qué estado está nuestra nación. Yo decía, Señor, por eso es que también tú nos estás enviando una disciplina a la nación, ¿no? Porque estamos en un caos terrible. Me dio mucha pena escuchar eso, ¿no? Nuestra nación está en ese problema. Y entonces dentro de ese problema hay malas decisiones de los esposos, de las esposas también, porque hay infidelidad, ¿no? Porque hay adulterio. Y los hombres que cometen adulterio no ven los efectos y los resultados que se producen en las mujeres. Entonces, ¿qué sucede si el esposo comete adulterio? En primer lugar, hay un resultado. Hay desconfianza de la esposa. Hay cambio de carácter en la esposa porque está herida, tiene celos, ¿verdad? Vienen las acusaciones, viene la sospecha, están correteando al hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? Etcétera, ¿no? Entonces, cambia el carácter de la esposa y el esposo no entiende, ay, ya vas a venir y comienza a acusarle, pero ¿quién metió la pata? Fue él, ¿no? Y a veces no quieren entender. Y también, ¿qué sucede? Hay enfermedades diversas, ¿no? Muchas cosas,
cáncer, etcétera, inestabilidad emocional, hay pleitos, pero también esto redunda en la vida emocional de los hijos son afectados emocionalmente, se vuelven depresivos, están tristes, hay confusión, hay retroceso, ¿no? Se ha visto caso de los niños que se orinan otra vez, ¿no? A ciertas edades, otra vez vuelven como que a ser niños, ¿verdad? Hay bajo rendimiento escolar, cuando hay ya de por medio un divorcio, hay hijos retraídos, introvertidos, hay niños tímidos, ¿no? Y son resultados porque el cónyuge no fue fiel a su esposa o ella a su esposo. Y todo eso son resultados de una mala decisión y no quieren afrontarlos. ¿Y qué más pasa? Una de las cosas peores que sucede es que cuando entran a la consejería, simplemente ya, la esposa puede perdonarle o el esposo puede perdonar. Bueno, más es perdona a la esposa, ¿no? La esposa perdona al hombre. Y como ella se siente perdonado, no hace más cambios y entonces todo esto se queda estancado, no hay ese tiempo de restauración y entonces no avanza. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque sí, cometen errores, pero no saben enfrentar los problemas que vienen después. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Caín. Entonces, pongo estos dos ejemplos porque son cosas que pasan cotidianamente, aún en la iglesia pasa, ¿no? Entonces, estoy hablando de quizás experiencias de gente que en tanta consejería que tenemos un montón. Entonces, de esa manera. Entonces, viendo un poco la historia de Caín, vamos a ver el siguiente, acá dice, acá nomás, el texto dice que Caín le decayó su semblante, ¿no? Entonces estaba decaído, desanimado, fue un golpe para su vida, porque no le gustó cómo reaccionó Dios para con él, pero es importante ver que Caín, no vio su propia actitud para con Dios, porque si él no presentó la ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios, Caín simplemente estaba menospreciando a Dios. Por ejemplo, si tú escuchas una palabra del Señor y el Señor te habla y tú le das la espalda, tú estás menospreciando al Señor, tú no estás presentando tu vida en el altar como acabamos de escuchar. Entonces, qué importante es de que nosotros podamos entender que tenemos que traer complacencia al corazón de Dios, ¿no? Y Caín simplemente había hecho mal y quería encima ser aprobado, y no puede ser. Entonces, Abel había aprendido la lección, Caín no. Sabemos nosotros que Dios, después de esta enseñanza de sacrificio, en ese sistema de sacrificios voluntarios, Él lo enseña justamente a su pueblo. Y claro, y después viene el nuevo pacto con Jesucristo para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Entonces, dice el texto, entonces dijo, el siguiente, por favor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios interviene, así como intervino con Adán, se acuerda, y le preguntó para que él reconociera, nuevamente lo está haciendo en este caso con Caín. La intervención de Dios es con el desaprobado, no con el aprobado porque no lo necesita, pero sí con el aprobado con el desaprobado, porque Dios quiere darle una oportunidad. Cada vez que el Señor nos habla en su palabra es para darnos una oportunidad de cambio. Y entonces Dios sabe el estado del corazón de Caín, pero lo que Dios quiere hacer es que Caín pueda reflexionar. Dios interviene directamente, le habla, le hace como hablar a su corazón de esa manera, ¿no? Y sobre todo, ¿saben por qué Dios le habla también? Para detener la ira y la violencia que había en el corazón de Caín para con su hermano. Lo que Dios quería es que si Caín escuchaba el consejo de Dios, no iba a cometer ese asesinato. Dios por eso le advierte, le da un consejo en un momento preciso. Dios siempre hace eso con nosotros y quiere nuestro bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Simplemente nosotros sabemos muy bien
que Caín no escuchó. Y vamos a ver el siguiente, por favor. Cuando Dios le habla, le da la siguiente oportunidad. Le da una advertencia. También le da un consejo. Le da una palabra para que reflexione y cambie su forma de pensar y cambie su actitud. Para que reconozca el estado en el que estaba, para que vuelva en sí. Y si nosotros leemos en Romanos 12:2, vamos a entender, dice, más bien dejen que Dios los transforme, dice, ¿no? En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Que su objetivo es que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento para transformación. ¿Y dónde empieza? Empieza en nuestros pensamientos. Entonces, si tú entiendes lo que Dios quiere decirte, si Caín hubiese entendido la palabra, nuestra vida, la vida de Caín hubiese cambiado de actitud y hubiese hecho lo correcto. Es lo mismo que nos está diciendo justamente en este pasaje. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad para ustedes. Hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. No solamente hacer cosas bonitas, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú le llegas a conocer a Dios, de verdad que el temor entra a tu corazón de su presencia, no el miedo, sino el temor de querer honrarle. A eso me refiero. Y de esa manera tu actitud va a cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos justamente en este pasaje. Pero ¿qué sucedió? Next. Entonces, Dios le estaba dando una oportunidad y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo acá Dios a Caín? Caín, lo que acabas de hacer no está bien, no está bien. Porque si le está diciendo, si bien hicieres, no serás alabado, ¿no? Entonces lo que le está diciendo, Caín, no has hecho bien. Y Caín podría haberse retractado y decir, uy, ¿verdad? No, no he hecho bien. Señor, perdóname, ya, voy a arreglar esta situación. No, no lo hizo. Pero miren lo que significa la palabra bien. La palabra bien aquí significa, no se refiere solamente a hacer algo correcto. Acá la palabra bien le está diciendo, Caín, tú no has hecho mi voluntad. Porque si nosotros vemos así aparentemente, bueno, él llevó también sus frutos, ¿no? No, lo que Dios le está diciendo, si hicieres bien, quiere decir, no, si hicieres mi voluntad, eso es lo que le está diciendo. Caín no estaba haciendo la voluntad de Dios, por eso es que no podía aceptar su ofrenda, ¿entiendes? Entonces nosotros podemos hacer el bien hasta la mitad nada más, pero tenemos que agradar a Dios con lo que hacemos. Yo puedo servir, pero puedo servir de apariencia, pero si sirvo con todo mi corazón, vamos a tener una aprobación de parte de Dios, un check, ¿verdad? Un 20 vamos a tener. Entonces, hay una diferencia. Tú puedes ir por obligación como lo hizo Jonás. Fue a refunfuñar y lo hizo, pero mal, ¿no? Por obligación, ¿no? Pero otra cosa es amar a Dios y realmente hacerlo porque quiero hacer la voluntad de Dios y agradarle. Ahí marca la diferencia, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver justamente eso. Y vamos a ver el siguiente. Entonces, ahí, bueno, hemos visto que tuvo la oportunidad de retractarse. Pero le hubiese dicho, ya, no tengo animales, ya, ok, le pago a mi hermano, le pido prestado, hago un préstamo de animales, le pago con verduras, qué sé yo, con frutos, qué sé yo. Él podría haberse arrepentido en ese momento y retractarse, pero simplemente no lo hizo, ¿no? Entonces, no hizo lo correcto, ¿no? Y bueno, por otro lado, Dios le dice que si hubiese hecho lo correcto, dice, la voluntad de Dios sería enaltecido, sería aceptado. Pero Dios no podía alabarlo porque sabía que había hecho justamente lo incorrecto. Y es interesante poder ver aquí, siguiente, por favor, las preguntas que Dios hace nos debe a nosotros enseñar cómo nosotros debemos de hablar con nuestros familiares, sobre todo con los menores, los adolescentes, los hijos, en el GEM, de repente en el consejo, en la consejería.
¿Qué sucede con nosotros las mujeres? Muchas veces yo veo un edificio y a veces escucho cosas porque no quiero que todo se filtre, pero muchas mamás pasa lo siguiente, ¿no? Muchas mamás, esposas, hermanas mayores, consejeras, cometen el error de decir todo o dirigir la vida de los demás, ¿no? Y no dan espacio a que las personas puedan reflexionar, ¿no? Y simplemente es que cuando tú hablas con estas personas, tienes que ayudarles a que puedan reflexionar y darse cuenta del error en el que están. Por ejemplo, ¿no? Una mamá puede decir lo siguiente: no lo hagas así, no sabes, ¿no? No sabes. O puede decirle, en 2 horas me haces la tarea, porque después tienes que limpiar todo ese desorden que tienes en tu cuarto, todo sucio, etcétera, ¿no? Y de esta manera, la mamá quiere controlar todo, dando orden tras orden, tras orden, tras orden. Entonces, no saben, no ayudan a sus hijos a poder reflexionar, no saben aconsejar. Entonces, solamente dan directrices nada más, porque las mujeres tienden a controlar. Entonces, dan indicaciones si quieren controlar que lo hagan a su manera, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos las preguntas que Dios le hizo a Caín, fueron preguntas de reflexión, para que se pueda dar cuenta en qué estaba metido Caín, qué es lo que tenía en su corazón, y etcétera. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si valga la redundancia, dice, si haces reflexionar a tus hijos, ¿no? En todo caso, entonces simplemente le puedes preguntar si tiene el cuarto desordenado, etcétera. ¿Cómo crees que puedes encontrar más rápido tus cosas del colegio? Le preguntas para que piense tu hijo, tu hija, qué sé yo, tu nieto, tu sobrino, no sé. Entonces, ¿cómo puedes encontrar más rápido? ¿Cómo crees que puedes encontrar más rápido tus cosas en el colegio? Dame algunas ideas. Luego vamos a realizar el trabajo juntos para poder ordenar como familia, no como alguien que te tiene que obedecer. Y de esta manera vas a ayudar a tus hijos a pensar y que ellos vean los resultados de sus decisiones que ellos han tomado. Y entonces estas preguntas le van a ayudar a pensar. Bueno, acá está el cuadro, ¿verdad? La mamá está diciendo, mira, cómo vamos a arreglar este cuarto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos? Y bueno, ahí están dialogando, pensando y viendo cómo van a solucionar eso juntas, como familia, ¿no? Porque a veces las mamás, y varios casos, ¿no? Que han sucedido, las mamás cuando tienen a sus bebés pequeños, no quieren que el hermano un poquito más grande los toque. Dice, no, no, le vas a hacer daño, etcétera. No. Entonces, como que los ahuyentan un poco. Entonces, y siempre les he dicho, incluyan, porque ustedes son familia, no son extraños, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen que ponerle una mediecita, ¿me pasas la media? Mira, esta media es para esto. ¿Me ayudas con el biberón? ¿Qué te parece si lavamos juntos? Y de esa manera incluyes a tus hijos en la familia, ¿no? No los excluyas, ¿no? Entonces, no tomes las direcciones tú, incluye. El Señor quiso hacer eso. Hay otras mamás que, por ejemplo, dicen, que amenazan a sus hijos y le dicen, la próxima vez que vea esos juguetes tirados en el suelo, los boto a la basura, ¿no? Y los hijos van a hacer las cosas por miedo, ¿no? Y eso, lamentablemente, cuando esto va creciendo en la vida de los niños, lo trasladan en su vida espiritual. Mamá es así, papá es así, autoritario conmigo, Dios también es así. Y muchas veces ellos van a servir por miedo a Dios, por lo que leen en la Biblia, ¿no? Entonces lo ven como un gigante malo, a veces así, ¿no? Entonces, o hacen las cosas por obtener puntos, y bueno, hay muchas cosas que se pueden trasladar cuando se toman malas decisiones, cuando no se sabe conversar con las personas. Así que ahí atentos. Y aquí hay un caso, bueno, por ejemplo, los adolescentes, que son muy difíciles, ¿no? Entonces, voy a leerlo porque todo esto lo he escrito dentro de la experiencia que uno tiene en la consejería. Por ejemplo, a los adolescentes que a veces se meten en problemas, ¿no? A los adolescentes que muchas veces toman decisiones equivocadas, se les puede preguntar de la siguiente manera: ¿crees que tienes responsabilidad de lo que ha sucedido? Esperen que ellos hablen. Por favor, esperen que ellos hablen, ¿no?
¿Qué decisión crees que no fue la más acertada que hizo que te involucraras en esta situación? Entonces, ya, respuesta de ellos. ¿Qué principios espirituales crees que has quebrantado? Ahora, y si no es creyente, ¿qué valores que te hemos enseñado has quebrantado? ¿A quiénes crees que has ofendido, herido o perjudicado? Porque él tiene que tomar, o ella tiene que tomar la responsabilidad de que está metido en un asunto difícil y que ha sido la que ha provocado, el que ha provocado este problema. ¿Qué crees que debes hacer para remediar esta situación? Escucharlos, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo me acuerdo, me estaba acordando que cuando estaba trabajando con las mujeres de MED, de la primera promoción, y siempre los comprometí, igualmente a los maestros, ¿no? Los comprometía y decía, ya, ¿cuándo lo vas a hacer? A los niños también, ¿no? Y entonces, y cuando los niños decían, porque a veces ellos te dicen cosas que tú quieres escuchar, me voy a portar bien, ya, ¿y cómo te vas a portar bien? Voy a ayudar a mi mamá. ¿En qué le vas a ayudar? A lavar los platos. ¿Cuándo lo vas a hacer? Entonces, poco a poco lo íbamos encasillando. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Lo voy a hacer el martes. Ya, ok. Y el digo, ¿y el teléfono de tu mamá? Ya, vamos a llamar a tu mamá. Entonces, le digo, hermana, su hijo se está comprometiendo a poderle ayudar a usted a poder lavar los platos el día martes en la mañana. Entonces, el niño, de alguna manera, o sea, ellos pensaban, decían, ya solamente puedo decir las cosas. No, tienes que ayudarle a que puedan comprometerse, a que puedan ser responsables, y de esa manera, varios niños y también las mujeres acá son testigos de lo que hemos hecho con ustedes cuando hemos tenido algunas clases. Entonces, puedes ayudarles de esa manera. Entonces, las preguntas formuladas deben llevar a la persona, en el caso de los adolescentes, tienes que llevar, si tienen un problema, es importante, por favor, es importante llevar a los chicos al quebrantamiento. Dios llevaba a Caín a reconocer sus faltas, pero, pero Dios no podía decidir por Caín. Solamente le preguntaba, le mencionaba, le daba el consejo, la advertencia. Y nosotros, con ese ejemplo que Dios nos da, cuando los chicos han faltado, a veces ustedes lo abrazan, le dan todavía su propina para que se vaya al cine. Por favor, no hagan eso, no hagan eso. Ellos tienen que llevarlos al quebrantamiento de corazón para pedir perdón y restituirse, enmendarse. Si ustedes no hacen eso, ese niño no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces tienen que llevarlo al quebrantamiento, a pedir perdón, a poder restituir, reparar lo que ha dañado, ¿no? Realmente. Entonces, eso es muy importante. Trabaja en eso. Bueno, ustedes van a volver a escuchar esta clase, seguramente para hacer las tareas, pero si ustedes gustan, yo les voy a mandar las fotos de estas preguntas que le pueden ayudar también a que ustedes puedan también saber cómo preguntar y no estar llevando el control de la vida de otros. Continuando con el tema, vamos a ver entonces que Dios le advierte a Caín, le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está advirtiendo que si no hace el bien, hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El pecado está a la puerta, que tiene que tener cuidado, porque el pecado lo que quiere hacer es tomar el gobierno de tu vida, posesionarse de tal manera para controlarte. Y es eso lo que estaba pasando con Caín. Caín estaba con ira, estaba con enojo, estaba desanimado, pero simplemente su corazón estaba así, a punto de explotar. Y Dios le está hablando para que no se desenfrene. ¿Por qué? Porque el pecado estaba a la puerta, luz roja para su vida. Por eso Dios le advierte, ten cuidado, ¿no? Porque el pecado está al alcance de tu mano, en otras palabras. Y simplemente, pero dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que está mencionando es que Caín podía gobernar y controlar esa situación de sus emociones que en esos momentos tenía, ¿no? Y Caín tenía que tomar una decisión porque Dios no podía tomar la decisión por él, para nada, pero sí Dios podía darle la advertencia, ¿no? Entonces podemos ver nosotros también que él persistió en su enojo. El siguiente, por favor. El siguiente, gracias.
Muy bien. Entonces Caín, si persistía en su enojo, simplemente el pecado iba a hacer destrozos con su vida, porque ¿qué sucede con el pecado? El pecado, en primer lugar, va en contra de nosotros mismos, nos aleja totalmente de Dios y simplemente no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos lleva en caminos de destrucción. Entonces, lo que Dios quería es que entendiera y se dejara gobernar por Dios, pero simplemente esta ofrenda rechazada lamentablemente llevó a Caín a lo peor. Él no escuchó, vamos a ver el siguiente, él no escuchó y el texto lo dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos que Caín tenía su corazón endurecido, menospreció la palabra de Dios, esa oportunidad que Dios le dio, desaprobado, desaprobado, desaprobado. Caín se dejó gobernar por el pecado de los celos, de la envidia, y fue contra su hermano. Y la Biblia nos enseña en Santiago 3:14 que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de sentimientos, porque la palabra dice que si tienes envidia, amargas y ambiciones egoístas, y está de alguna manera describiendo el corazón de Caín, dice, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo, mira hacia dónde nos lleva, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, bien carnales, ¿no? Puramente humanas y demoníacas. Y dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden en toda clase de maldad. Por eso es que Caín tuvo un desorden en su vida, porque se dejó. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el siguiente? Vemos una estrategia malvada de Caín para con su hermano. Como dice un texto, el malo no descansa hasta llevar a cabo su plan. Lo invitó al campo para que él pensaba que nadie lo iba a ver. Pero entonces vemos nosotros que fue un asesinato premeditado. Y este asesinato fue guiado por sus celos, por la envidia. Y el pecado justamente lo llevó al crimen. Caín no amaba a su hermano, no amaba. Y esto lo llevó justamente a eliminarlo, ¿no? Entonces, Caín vemos que fue realmente controlado por su pecado y no pensó en nadie más, y pensó que no se iba a dar cuenta. Entonces es ahí donde Dios interviene, ¿no? Dios interviene ya directamente y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ya no viene ya con el consejo, viene con la palabra, la pregunta directa, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿no? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Es un atrevimiento de parte de Caín. En primer lugar, dijo una mentira. Y en segundo lugar, quiso excusarse. Pero él era el hermano mayor, de alguna manera tenía que cuidar a su hermano menor, ¿no? Y entonces Dios le dice directamente, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios es el Roy, y Él ve no solamente la parte física, sino que ve el interior de las personas. Él está viendo cómo es Caín, pero la respuesta de Caín fue de un atrevimiento y de un corazón endurecido. Definitivamente fue endurecido. Entonces acá vemos cómo este pecado desfiguró la vida de Caín de tal manera que simplemente no respetó ni a su creador y lo desafió con esta respuesta. Entonces, ¿qué está hablando? Que él ni escuchó a Dios, lo menospreció, no reflexionó en nada, ¿no? Definitivamente no lo hizo. Entonces, por esa razón es que en Primera de Juan, y acá ya estamos por terminar, dice, en Primera de Juan 3:12 dice, no debemos ser como Caín, ¿no? Quien pertenecía a quién, dice el texto, pertenecía al maligno. Si bien es cierto, estas características no nos las describen en Génesis, en este pasaje sí describe a quién pertenecía Caín. Y dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Este pasaje nos da luz cómo era el corazón de Caín. Quiere decir que este sentimiento no nació de la noche a la mañana. Él pertenecía al maligno, o sea, al parecer tenía una vida
equivocada, errada por lo que dice acá, le pertenecía al maligno. Por eso es que sus obras eran malas, ¿no? Porque era ¿de quién? Era del maligno. Su dueño era el maligno, lamentablemente, ¿no? Y Abel, en cambio, él sí estaba entendiendo las cosas de la fe, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver acá dos, uno aprobado y el otro desaprobado, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente. Entonces acá donde Adán y Eva fueron testigos, ¿no? De la consecuencia de su desobediencia. Ellos vieron ese crimen, el primer asesinato en la historia humana, ¿verdad? Ahora replicado justamente en su hijo mayor. Ellos vieron en primer lugar que la desobediencia los sacó de este paraíso, ¿no? Del Edén. Que iban a haber consecuencias en sus hijos, pues las están viendo en una cruda realidad, ¿no? Entonces, por eso es importante poder entender que nosotros estábamos en esa condición. Siguiente. Y vamos a ver, nosotros estábamos así, estábamos muertas. Muertas, queridas hermanas, estábamos muertas. Pero vino Jesucristo, ¿verdad? Y con el precio de su sangre, precio de redención, que nos va a vestir de gloria nuevamente, nos ha influyado la vida espiritual, ¿verdad? A través del sacrificio, a través de su espíritu también. Pero estábamos así, en esa condición, y el Señor nos ha dado vida. ¿De dónde nos rescató? Del mismo infierno. Pero no nos ha rescatado para ponernos solamente en la tierra, no. La palabra dice en Colosenses 1:4, menciona que el Señor nos ha rescatado, dice, nos ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces nosotros tenemos que entender que ya no pertenecemos a este reino de la tierra, sino que realmente hemos sido rescatados, ¿verdad? Y por esa razón es que nosotros tenemos que entender que nuestra vida debe estar delante del altar como un sacrificio agradable al Señor. Entonces, por esa razón, mis queridas hermanas, tenemos que entender este principio, tenemos que entender esto. Ahora, lo que les mencionaba, y vamos a ya ir terminando, ¿cómo llevamos realmente, siguiente, cómo llevamos nosotros el currículum de nuestras vidas? Vamos a ser aprobados. Una de las cosas que les mencionaba es que la fe, el siguiente por favor, la fe en Dios te va a ayudar a tener un buen currículum que Dios va a aprobar como lo hizo con Abel. Vamos a ver esta lista que hice. La fe hace que obedezcamos a Dios en todo, en primer lugar. La fe hace que agrademos a Dios en todo, porque lo único que queremos hacer es la voluntad de Dios. Miren hacia dónde nos lleva, ¿no? La fe. La fe hace que quieras conocer más a Dios y su reino. La fe hace que ores por los demás y creas que Dios va a obrar. La fe te lleva a comprometerte con Dios y su obra. La fe hace que entregues a Dios tus cargas, tu futuro y dependas de Él. La fe hace que prediques del reino de los cielos porque anhelas que otros tengan la fe en Dios. ¿Te das cuenta cuál es el móvil de nuestra vida delante de Dios? Es la fe, porque creemos en Él, entonces todo lo que hacemos es justamente para Él, ¿no? De esa manera. Entonces, una de las cosas que el Señor nos menciona es que todo lo que tú haces, todo lo que hacemos, así como Caín hizo lo malo, ¿no? Y Abel hizo lo bueno, el texto de Eclesiastés, el siguiente, menciona lo siguiente. Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Dios ve todo, vio toda la acción de Caín y vio el interior de su corazón. Escribe de él malamente, definitivamente, no se refiere bien a Caín, porque sabemos a quién ha pertenecido, pero sí se refiere a Abel, que hasta el día de hoy él es de testimonio, ¿verdad? En la fe. Por esa razón es que acá el Señor nos habla también que un día Él nos va a juzgar, pero acá habla también de las cosas secretas que a veces hacemos y va a salir a la luz, sea bueno o sea malo.
Y el siguiente video es solamente es algo representativo de lo que el Señor va mirando en cada uno de nosotros. Vamos a ver. El anterior. Yeah. Las palabras que has dicho, lo que has hecho o has pensado hacer, están en ese pequeño archivero. Wow, todo un archivero para mí. Sí. ¿Le importa si lo ojeo? Es tu vida. Esto será bueno. En estos días ha sido algo turbio. Muy bien, bueno, acá es algo figurativo, ¿verdad? Pues imagina ustedes el archivo que tenemos de toda nuestra vida, ¿no? Sea bueno, sea malo, todo saldrá a la luz. Claro, no creo que sea físicamente de esa manera, pero lo que sí es que Dios nos está enseñando que todo lo va a juzgar, sea bueno o sea malo. Entonces, esperamos que nuestro archivo realmente sea lleno, ¿no? De sacrificios de alabanza al Señor, que sean archivos que honren su nombre, que le agraden a Él, ¿no? Y que cuando Él saque una de las carpetas de nuestra vida, pues vea ahí registrado que realmente le hemos honrado. Bueno, pero el archivo que Él habla aquí, que toda cosa será juzgada, sea buena o sea mala, todo Él lo está guardando en su memoria. Ese es su archivo de cada uno de nosotros. Y Él un día simplemente va a sacar, a relucir qué cosa es lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, para ustedes, ¿quién es el aprobado? ¿Caín o Abel? Definitivamente es Abel, ¿no? Entonces vamos a poner ahí, Abel fue el que se ganó el premio mayor. Vamos a ver ahí la diapositiva, ¿verdad? En el PPT. Entonces vamos a ver ahí Abel, que es el que ganó justamente el premio. Si lo pueden activar. Muy bien. Entonces él ganó el premio mayor porque fue agradable al Señor. Y con esa actitud vamos nosotros a poder escuchar esta canción, que sea una oración en tu corazón también, ¿no? Que habla justamente de que sea yo una ofrenda delante del Señor. Vamos a escuchar. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como una ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré, y yo te alabaré en sacrificio vivo.
Un sacrificio vivo, ¿no? Te entrego todo mi ser. Y esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Cada día, recordando tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Agradecidos al Señor por ello. Bueno, en estos momentos, vamos, antes de poder ya entrar en la tarea, vamos a orar. Ahí haz tú en forma personal un compromiso con el Señor de poder entregar tu vida cada día en un sacrificio vivo, ¿no? Y una ofrenda agradable al Señor. Vamos a orar antes de poder empezar con las tareas. Señor y Dios, queremos agradecerte, Señor, por cada mujer, cada una de ellas, Señor. Es un tesoro preciado, Señor, para ti. Lo somos, Señor. Y necesitamos realmente entender lo que es colocar nuestras vidas, Señor, en tu altar como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, en todo lo que vamos aprendiendo. Muchas veces, Señor, tú nos has ministrado con tu palabra, tu verdad ha entrado en nuestro corazón y anhelamos realmente, Señor, responder a todas tus promesas, a toda tu palabra, a toda la instrucción que tú tienes para nuestras vidas. Y te ruego, Dios, que nuestros corazones sean tan sensibles a ti, Señor, tan dispuestos a poderte agradar, a contentar, Señor, tu corazón, Señor, en todas las decisiones que tenemos. Sabemos, Señor, que todo lo que hacemos es intencional, pero que la intención sea y el objetivo seas tú, Señor, porque tú nos has dado una fe que ningún ser humano ha podido hacerlo. Y tú has ido colocando en nuestros corazones una fe eterna, Señor, en ti. Y queremos ser movidos, Señor, por esa confianza que tenemos en ti, Señor, y hacerlo todo por amor, por obediencia a nuestro Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Cada día tenemos nuestras propias batallas, pero que no nos olvidemos de tu palabra, de ese consejo que es oportuno, de ese consejo, Señor, que nos ayuda a poder corregir, Señor, nuestros errores. Padre, ayúdanos a no endurecer nuestros corazones delante de ti. Por favor, guarda, Señor, la vida de cada una de mis hermanas y aquellas que por primera vez han entrado también, Señor, permite de que puedan entender que hay una vida totalmente diferente en ti, Señor, y que también quieres rescatarla, Señor, y que has pagado un alto precio en la cruz a través de Jesucristo. Señor, todo eso lo ponemos delante de ti, agradecidos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La tarea. Y en primer lugar vas a responder estas preguntas. Dice, ¿por qué es importante la fe en todo lo que hacemos para Dios? ¿Qué verdades rescatadas de la vida de Abel para tu vida? ¿Qué verdades rescatas de la vida de Abel para tu vida? ¿Crees que has tenido algunas reacciones o actitudes de Caín? Menciona 2 o 3 de ellas. ¿Qué compromiso tomarás delante de Dios para hacer su voluntad? Y la siguiente, vas a presentar una ofrenda. ¿Cómo vas a presentar una ofrenda? A través de lo que Dios, de lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, la ofrenda es para Dios, ¿no? Entonces, definitivamente, Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, y bueno, te ha dado muchas capacidades de muchas cosas. Entonces, ya sea en tu trabajo, estudio, ama de casa, hobby, por ejemplo, ¿no? Si eres ama de casa, vas a preparar una comida, un postre, un dulce y vas a bendecir a tus vecinos. Pero a tus vecinos vas a hablarles. Bueno, más adelante voy a mencionar eso. Si trabajas en oficina, ayuda a una compañera de trabajo en su labor. Qué sé yo, en cualquier tipo de oficina que esté, ¿no? En una empresa, de repente en el hospital, bueno, qué sé yo, eso es general. Si estudias, ayuda a algún compañero de aula para realizar la tarea. Si tienes algún hobby, haz algo con tus manos y bendice a alguien. Al entregarlo, explica por qué lo haces, ¿no? Será un motivo de dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Siempre va a ser cumplir la misión de Dios de poder llevar también ese mensaje de redención para la humanidad y siempre vas a tener la oportunidad de poder predicar sobre el reino de Dios, ¿no? Tómate foto y lo envías a tu mentor por WhatsApp. Por favor, no me envíen solamente escrito. Bueno, si me envían el escrito,
nuevamente me envían un escrito solo, pero el otro escrito con la foto de la persona. Porque si no, comunicaciones no lo va a pasar, porque no sabemos de quién es. Entonces, es muy importante que en la tarea, por favor, así agarran su cuaderno y ahí se toman la foto ustedes con su tarea. Y también una tarea cerca para poder ver justamente bueno, qué es lo que han respondido, ¿no? Porque es importante poder ver sus tareas, sus respuestas también. Es muy lindo, de verdad es muy lindo saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso lo envían a través de WhatsApp a su mentora y fotos, ¿no? De esa manera. Bueno, entonces ya estamos culminando. Les voy a pasar la foto de las tareas para que lo puedan hacer y también lo prometido de las preguntas para que de repente si tienes niños, vecinos, sobrinos, nietos, no sé, alguien y quieres ayudarle, entonces las preguntas te pueden ayudar a poder formularlas, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos culminado esta tercera reunión y la siguiente vamos a tenerlo ya presencial, que va a ser en junio. En mayo no vamos a tener reunión porque tenemos el Congreso de Niños, tenemos la apertura presencial también del culto, bueno, es el Día de la Madre también y todo eso, entonces tenemos un mes bastante cargadito de varias cosas, así que en junio nos estamos viendo ya presencialmente. Así que para ese entonces creo que ya el templo va a estar listo, tendremos la oportunidad de podernos reunir. Entonces, que el Señor me los bendiga.